quiero pasarle, dar la palabra a Mariano para que nos acompañe con su propia presentación de él mismo. Y ya que estamos, Mariano, si tenés ganas, contarnos un poquito, no solamente lo que tú haces, sino también, bueno, cuáles son los principales elementos que pueden Mm, disparar la posibilidad de hacer en la actualidad inversiones inmobiliarias en España. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, Damián. Un placer, Alfonso, compartir este panel. Eh, bueno, soy Mariano Capellino, CEO de IMSA. IMSA es una compañía de gestión global de inversiones inmobiliarias. Operamos actualmente en Estados Unidos, invirtiendo y en España, con oficinas en Miami y en Detroit, en Estados Unidos, y en Madrid, en España. Y oficinas comerciales en Argentina y próximamente Ciudad de México, para atender inversores de Latinoamérica, ¿no? Como gestora global de inversiones, nos enfocamos en lo que es la inversión distress, enfocada en adquirir activos en subastas y en bancos, eh, leyendo también muy bien el ciclo inmobiliario, que creemos que son dos de las variables principales para lograr un alto rendimiento en una inversión inmobiliaria. Gestionamos para familias de alto patrimonio de Latinoamérica, portafolios de inversión que los armamos a medida de cada familia en función al perfil de sus objetivos y preferencias de inversión, ¿no? Eh, Creo que ese es un buen resumen. Gracias, Damián. Gracias, Mariano. No, gracias a vos, por supuesto. Ahora estás en México, ¿verdad? Si te entendí bien. En Ciudad de México. Sí, sí, esta semana me Ah, toca muy Ciudad bien. de México. Estamos Perfecto, abriendo perfecto. oficinas No, aquí y demás, entonces montando un poco toda la estructura. este es un panel súper global, así que está perfecto. Contanos, Mariano, ¿es buen momento para invertir en España en la actualidad, desde tu experimentada visión de lector de los ciclos económicos, sobre todo en la búsqueda de activos en distrés? Pregunta respecto del timing y también pregunta respecto de los productos, ¿verdad? ¿Cuáles son aquellas tipologías de productos inmobiliarios en los que vos hoy por hoy recomendás poner el ojo y tratar de cerrar transacciones en España? Perfecto, sí, yo creo que el COVID, digamos, generó una gran oportunidad en España, que era un mercado que venía de 4 o 5 años ya de recuperación, después de haber tocado fondo durante el 2015-16, después de la profunda crisis que vivió durante el 2009 al 14-15. eh, y el COVID generó que se despierten muchas oportunidades en segmentos principalmente comerciales, como es el hotelero, el sector de oficinas y el retail, que ya en esos segmentos prácticamente no había oportunidades, los rendimientos ya eran muy bajos y había muy poco activo, digamos, disponible en bancos y en subastas, que inclusive es nuestro expertise, para poder adquirir, ¿no? Con lo cual nosotros, previo al COVID, veníamos operando en España en los últimos 5 años, pero muy enfocados en el residencial, principalmente clase media y algún proyecto de lujo que estábamos desarrollando, bueno, afortunadamente nos está haciendo muy bien en eso. Entonces, hoy se despierta, digamos, oportunidades. España fue el país que más cayó el PBI en el COVID, 12%, triplicando la caída de Estados Unidos y duplicando la media de los 44 países desarrollados. Recordemos que España es, digamos, símbolo de turismo. Si nos, si nos retrotraemos a 30 años atrás, España estaba sexto en nivel de volumen de turistas con 22 millones y hoy está casi primero, muy cerquita de Francia con 84 millones de turistas, Hoy cuadruplicó el no. volumen. Bueno, hoy no, hoy no, hoy no, esto fue previo al COVID, pero yo creo que en 2022 va a volver muy fuerte. Eh, pero digamos que el, cuadruplicó el volumen de turistas, mientras que sus competidores, que son Francia, Italia, Estados Unidos y México, en estos últimos 30 años apenas duplicaron el volumen de turistas, con lo cual, tal es así que el fondo más grande del mundo de real estate, que es Blackstone, en el 2018 se quedaba con el fondo hotelero español más grande, con la operación más grande de la historia, ¿no?
compró unos 3.000 millones, 80 y pico de hoteles. Con lo cual, España es sinónimo de turismo. El 15% del PBI aporta, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos aporta el 7,5% el turismo, es decir, el 15 es muchísimo, imagínense 18 para 24 meses sin turismo, con el 70% de los hoteles cerrados y el 30% que funciona el 20-25%, o sea, cayó el 80% del volumen de turismo y eso impacta a toda la economía, con lo cual hoy se están presentando oportunidades muy interesantes en todos los segmentos. Además, todavía quedaban 100.000 Danos millones. ideas, Mariano, danos ideas Sí, de precios, ¿verdad? O sea, ¿qué ha pasado? Digo, entiendo perfectamente tu visión, no solamente de describirnos una caída del 80% en el volumen de turismo, lo cual es súper impactante y por otra parte es fácil de entender a raíz de todo lo que está ocurriendo. También tu visión, que muchos compartimos, que en el escenario post-coronavirus habrá una recuperación muy fuerte de la voluntad de los seres humanos por disfrutar la vida después de un padecimiento tan fuerte como el que estamos sufriendo hoy por hoy, y eso seguro se va a traducir en una recuperación muy fuerte del turismo, y los hoteles más temprano que tarde, y los comercios y toda la infraestructura dedicada a la hotelería más temprano que tarde volverá a revitalizarse. La pregunta que por ahí me hago es, ¿qué pasó con las valuaciones de los activos orientados a ese segmento? ¿Qué valía un cuarto hotelero? ¿Cuánto valía un local comercial en zonas altamente demandadas por el turismo? ¿Qué está pasando en la actualidad y qué lleva a que los valores sean los que son? ¿Y qué expectativas de recuperación y en qué tiempo lo estás viendo? ok. Bueno, en primer medida yo creo que tanto el retail como el hotel, o sea, el retail y hotelería es lo que más se nota la corrección y les diría que una media de un 20-25% respecto a los valores pre-COVID, ¿no? Por otro lado, oficinas es un sector creo que va a sufrir y está sufriendo, pero aún no se nota eh, la fuerte corrección. Yo creo que oficinas va a demorar un poquito de tiempo hasta que se aclare un poco el panorama y se sinceren los valores de renta, que de alguna manera los valores de renta han bajado y como al final el valor de un edificio de oficinas o de una oficina está evaluado en el flujo que genera, por lo tanto, nosotros creemos que va a haber una corrección como mínimo de un 20, pero todavía no se está viendo reflejada en el mercado. Les diría que estamos hablando de un 10, un 12% del ajuste en oficinas. Lo que estamos viendo oportunidades también es en tierra residencial. Eh, de por sí, adquirir un activo oportuno, bien ubicado en España, es muy difícil. Y estos son los momentos, la ventana es muy corta, pero son los momentos en donde hay oportunidades en excelentes ubicaciones que en general en un mercado estabilizado y consolidado ni siquiera las podés adquirir porque ni siquiera hay a la venta. Por ejemplo, un local en calle Serrano, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero para seguir Claro. con la caída de precios, en, en, en terrenos, estamos viendo correcciones también en torno al 15-20%. ¿Por qué? Por el solo hecho de que los bancos han cerrado el grifo, digamos, de la financiación, han cortado el financiamiento a desarrolladores, están financiando por ahí a las 3 o 4 grandes desarrolladoras digamos, le otorgan más préstamos corporativos, pero el préstamo para el pequeño y mediano desarrollador se ha cerrado, con lo cual la oferta de tierra que hay disponible no encuentra compradores y en ese sentido cuando no encuentra compradores, obviamente aquellos que están dispuestos a comprar logran mayores ventajas. Entonces, yo creo que hay una ventana de oportunidad de un año aproximadamente para entrar muy bien en estos segmentos. Luego, el residencial, la verdad que ha resistido muy bien. El año cerró con un 25% menos de operaciones, pero el índice de precios cerró neutro. Hay algunas estadísticas que hablan de un 1% abajo, otras 1% arriba. Claro que después hay que ir caso por caso. En los centros de ciudades, donde recibían mucho turismo, e inclusive estudiantes y demás, que quedaron muchas unidades vacías,
mucha gente decidió salir a vender y ahí tuvo que corregir un poco el precio, o en ciudades de mucho turismo que no pudo acceder, la oferta, digamos, en casos de oferta amplia tuvieron que ceder algo el precio, pero en torno a un 4, un 6% para poder vender, ¿no? En cambio, O en sea que zonas periféricas como... te pregunto, pero Sí, aún el residencial orientado al turismo, el que trabajaba con Airbnb, el que se orientaba al turismo, que en vez de ir a hotelería, iba a departamentos urbanos en los centros o en los lugares de vacacionales. Ese turismo tampoco está, pero ahí en ese nicho residencial turístico no ves una caída significativa entonces, ¿o sí? no, ha Ahí caído no. 4, 5, 6%. O sea, en Ok, ese nicho prácticamente no había oferta antes. Lo que apareció ahora es algo de oferta o un poco más de oferta, o sea, prácticamente no había, entonces apareció oferta que no había, cediendo tal vez un 5, un 6, un 7% de las expectativas que había originalmente. Y la periferia de las grandes ciudades, obviamente, digamos, tuvo un efecto favorable en las cuales subió entre un 4 y un 5%. Eso lo que hizo fue dejar neutro al mercado residencial. Ahora, eso en cuanto claro. a reducción, o sea, nosotros siempre miramos dos variables principalmente, ¿no? O sea, los ajustes de precio y luego nuestra posibilidad de adquirir con los descuentos que nosotros pretendemos. Que ahí sí es donde se amplió la brecha y estamos ¿Por encontrando qué? descuentos mucho más fuertes. Nosotros en inmuebles comerciales, como era hotelería, oficinas y retail, prácticamente era imposible comprar con descuentos. Por eso no estábamos operando en esos segmentos. Hoy estamos teniendo deals, o sea, oportunidades, además de la baja que tuvo el mercado, de 30 y 35 y 25 y 40% de descuento. Inclusive en el residencial, que no ha ajustado, también estamos que nosotros sí accedíamos a oportunidades, porque en los bancos todavía quedan 100.000 millones en distrés de los 280.000 que hubo en su máxima exposición en el 2014. Y ahora está entrando nuevamente activos a los bancos. Entonces, en el residencial, a pesar de no haber caído el precio, estamos consiguiendo, previo al COVID conseguíamos descuento entre un 20 y un 22% y hoy estamos con oportunidades de un 28 hasta un 35 y 40% también. Con lo cual, digamos, a pesar de no haber corregido, hay ciertas oportunidades que se están presentando muy interesantes, ¿no? Decime una cosa, Mariano, en el caso de orientarte a aquellos segmentos en donde vos estás describiendo mayores descuentos y mayores oportunidades, por ejemplo, la hotelería y los locales comerciales. El tema oficinas me parece que está mucho más expuesto a cómo va a ser el futuro del home office, ¿verdad? Con lo cual eso va más allá de la cuestión del coronavirus. Pero me parece que hotelería y locales comerciales sí son muy dependientes en su recuperación de que termine la pandemia. Al respecto, ¿vos te imaginás un inversor que compra un hotel, compra un local comercial y lo deja cerrado? O lo opera? ¿O un local se podrá alquilar en centros turísticos? ¿O simplemente hoy por hoy no hay demanda y hay que tenerlo cerrado? En el caso de los hoteles hay que pensar en algún operador, que me imagino que un operador que hoy tenga abierto un hotel quizás pierde plata y haya que poner plata para tenerlo abierto, o hay que cerrarlo. ¿Cuál es tu visión al respecto? Claro. Generalmente hoy estamos aprovechando oportunidades en hotelería. Vos hablabas antes de cuánto estaba una habitación, cuánto se puede adquirir hoy. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en Dale. Tenerife estamos con un hotel que la habitación previo al COVID tenía un valor en torno a 100, entre 100 y 120.000 euros la habitación de 3 Sí, estrellas. sí. Eh, Te diría que hoy el valor de mercado debería ser de unos 75, 80.000 euros la habitación, estamos negociándola en 37.000 euros la habitación, por ponerte un ejemplo Wow, de wow. la magnitud de la caída y de las oportunidades, ¿no? Entonces, la estrategia que estamos llevando adelante es adquirir activos que no hayan estado en flujo o que hayan necesitado un reposicionamiento. eh, ¿Para qué? Primero porque ese tipo de activos se consiguen con más descuentos. Un hotel, el valor de un hotel está asociado al flujo que genera. Con lo cual, cuanto más lejos esté de generar flujo, menos valor tiene. Por lo Sí. tanto, estamos adquiriendo hoteles que requieran rehabilitación para que este año que queda
con un turismo muy flojo, te Hacer lo la obra. ganes rehabilitándolo y posicionándote exactamente, haciendo la obra, para que cuando el turismo Claro. en el 2022, si Dios quiere, llegue a full, como lo esperamos, ya tengas el hotel listo y además hayas construido valor durante estos 12 meses, ¿no? Entonces, esa es un poco ¿Y la cuánto, estrategia. cuánto cuesta esa rehabilitación? Digamos, si el cuarto te cuesta 40.000 euros para redondear, ¿cuánto hay que ponerle arriba para que quede en condición de ser para explotado? este tipo de hotel se manejan cifras para un 3 estrellas entre 2 y en el estado que se encuentra estamos pensando, digamos, entre 8 y 10.000 Y euros 10.000. la habitación. Exactamente. Claro, claro. Entonces, Suena muy en lo atractivo, que es Mariano, ¿eh? Suena muy atractivo. sí, 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 exactamente. En lo que es retail, ahí hay que ver de qué retail estamos hablando. Por ejemplo, centros comerciales, estamos negociando un centro comercial muy interesante, que aproximadamente vemos una caída en torno al 30%. Las operaciones en centros comerciales que se venían haciendo antes del COVID se hacían a retornos del 5% anual aproximadamente, había el 5,5, al 5,25, y hoy este centro comercial lo estamos negociando al 8% anual. Esto quiere decir que estás teniendo un margen de recuperación de 50%, 60%, si esto volviese a valer, ¿no? Y al final, Y este es un el centro ajuste que comercial, tuvo está dale, dale. 86% rentado, 86% rentado, y tuvo revoluciones, descuentos y demás, tenía un flujo de 4 millones de euros anuales, 3.900, y hoy está en un flujo de 3,5. Pero O es un sea, ha centro tenido una comercial, corrección, Mariano, es un centro sí. comercial que se orienta al turismo o al No, consumo no, no, esto urbano es de gente local urbano, tradicional. urbano, en la mejor zona de Madrid. Digamos, no puedo dar muchos datos, pues tenemos firmados NDAs y demás, No, no, obvio, pero por digamos, supuesto. es urbano con mucha afluencia y un componente muy fuerte de ocio, que es un poco lo que se viene en centros comerciales, una Claro, claro, recomposición de tiendas a ocio y restaurantes y demás, ¿no? Entonces, y claro. en lo que es locales, retail a la calle, yo creo que estoy convencido que buenos locales, la gente que viaja a Europa va a seguir viajando y va a seguir caminando por las calles y entrando y comprando y demás. O sea, esa costumbre yo Sí, creo que no se va a perder, ni en Milán, sí, ni en Barcelona, ni en Madrid, ni en París. sí. Entonces, hoy hay oportunidades locales espectaculares. O sea, como te decía, una bajada entre un 15 y un 20, y con descuento de 30, 40 adicional, le estamos comprando el 50% de lo que se compraba pre-COVID. Entonces, ahí tenés dos temas. Locales bien ubicados, había operaciones entre un 4 y un 5 de rentabilidad, y hoy estamos encontrando operaciones entre un 7 y un 8, quiere decir que tenés ese Claro. margen. Ahí tenés locales que están rentados y locales que están vacíos, que nosotros lo que hacemos es, previo durante el periodo de due diligence, a través de operadores, testear el mercado y ver, digamos, la posibilidad de alquiler en forma inmediata. Inclusive muchas veces llegamos al momento de escritura y ya tenemos el contrato de alquiler amarrado, ¿no? Eso es algo que se utiliza mucho en locales comerciales y es la estrategia que estamos utilizando. Además, aún así, eh, comprando 50% debajo del valor de mercado, una renta de 5% anual, Aunque esté aunque esté vacío, no vacío, lo importa. cierres un año, Sí, oh, exactamente. sí, Inclusive, sí. inclusive tenemos colegas que son, digamos, compran miles de millones en centros en retail, digamos, retail de 20, 30, 50 millones, y algunos lo cierran porque dice, voy a estar mejor posicionado para Obvio. rentarlo el primer trimestre del 2022 y no mal alquilarlo hoy. Entonces, Bueno, contame entonces, adelante. Mariano, ¿cómo estás viendo el termómetro hoy por hoy de, sobre todo de argentinos, mirando oportunidades en la actualidad en España? Digo, déjame que te ponga un Bueno, pequeño condimento a la pregunta que tiene que ver con la gran dificultad que hay para viajar, ¿verdad? A España. No sé si está prohibido al día de hoy o no, pero seguro está altamente limitado y para hacer una inversión inmobiliaria, usualmente el que la hace suele preferir ir a verla antes de tomar la decisión. Pero nada, por eso, ¿cómo es tu termómetro? claro. Sí, a ver, Argentina el año pasado estuvo como muy, muy quieto, digamos, en cuestión de toma de decisiones de inversiones.
pero hemos notado luego del verano un cambio de tendencia muy importante, no solamente en España, ¿no? Sino que también en Estados Unidos, que nosotros gestionamos inversiones. Hay un nuevo boom de inversiones en Estados Unidos, aunque sí es cierto que en Estados Unidos se están viendo muy pocas oportunidades. Los valores del mercado residencial, inclusive durante el COVID, han sufrido una suba muy importante y siguen subiendo. Hay muy poco stock y a pesar, digamos, antes de la pandemia hubo una baja de intereses en los préstamos hipotecarios y eso generó un boom impresionante. Se está viendo una revalorización fuertísima de precios que ya estaban en sus máximos históricos, con lo cual, digo, hay que tener mucho cuidado en Estados Unidos en qué invertir porque son estos momentos para equivocarse y perder mucho dinero, ¿no? Si no estás bien asesorado. Eh, España, es cierto, la limitación está para inversores por ahí más pequeños que, digamos, no están tan acostumbrados a invertir en extranjero y no viajan con mucha frecuencia a España, obviamente se le hace un poco más difícil la decisión y les gusta ir a visitar el inmueble y demás. Nosotros generalmente trabajamos con inversores que conocen el mercado, que han hecho o estuvieron a punto de hacer cosas allí y ven más el negocio como lo vemos nosotros, netamente un negocio financiero y no de comprarse un inmueble para quedárselo y ir a vivir o ir a disfrutarlo, sino que es netamente inversión, no es compra de inmueble. Con lo cual, en ese sentido, las variables que se miran son otras, ¿no? O sea, qué descuento estoy obteniendo de los valores, qué rendimiento me puede dar, qué proyección de recuperación de valor y venta tengo en los próximos 3 o 4 años, con lo cual son datos mucho más duros y tangibles, digamos, que el factor emocional o de si me gusta o no me gusta el inmueble, ¿no? Y en ese sentido, digamos, a nuestros inversores que nos acompañan y gente que nos conoce hace mucho tiempo, bueno, se han ido un poco acostumbrando a este negocio que para nosotros es un negocio financiero, no es un negocio inmobiliario, ¿no? El inmueble es un bien de cambio para lograr un retorno, ¿no? Pero por eso, digamos, se nos hace un poco más fácil, seguramente para gente que está en el sector inmobiliario y vende inmuebles y demás, para que la gente lo vaya a disfrutar o para que quiere quedárselo toda la vida, para una renta, le gusta ir, verlo, tocarlo, ver la ubicación, etcétera, pero digamos, en nuestro caso no nos impacta demasiado el tema de no poder viajar, ¿no? Al contrario, al contrario, nos beneficia porque en el segmento de inversión que nosotros nos movemos para no competir con los grandes fondos, que ahí hay mucha competencia y se terminan estructurando procesos competitivos de venta en donde tanto los Claro, bancos como los jugadores circularizan a 200 fondos el activo, con lo cual siempre termina comprándolo uno a un valor eh, claro. inclusive por encima del valor del mercado, que nosotros estamos en la vereda del frente, queremos comprar por debajo. Entonces, en el nicho de 3 a 10 millones de euros, hoy hay muy poca competencia, porque ¿quién invierte en eso? El inversor local, que hoy está un poco, digamos, expectante qué pasa con la economía, intentando resolver sus temas con sus empresas y demás, no está muy activo. Y por otro lado, el inversor extranjero que viaja y le gusta verlo y tocarlo, no está viajando, con lo cual la demanda en ese nicho es relativamente baja y eso es lo que nos está permitiendo conseguir deals con estos grandes descuentos. En la medida que Mariano, esto se normalice y vuelva un poco toda la normalidad, yo creo que va a ser muy difícil el año próximo conseguir este tipo de descuentos. Me parece que la ventana de oportunidades de aquí a diciembre, obviamente el año que viene seguirá habiendo oportunidades y descuentos, sí, pero no tan eh, excesivos como hoy, ¿no? Mariano, tenemos que ir cerrando, así que para sacar alguna conclusión y sobre todo alguna recomendación, si tuvieras delante tuyo a un inversor interesado en desembarcar en España, habiendo entendido tanto lo que Alfonso nos contó en relación a las cuestiones legales, impositivas, los vehículos, etcétera, etcétera, la herencia y toda esta cuestión técnica, como también tu visión del mercado sobre dónde están las oportunidades. Pero digo, si vos tuvieras que recomendar algo respecto del proceso y sobre todo el procedimiento de cómo hacer por lo menos un primer desembarco en España. ¿Qué tipo de tips les recomendarías honestamente a potenciales clientes o interesados en hacerlo?
Claro, ok, perfecto. Me voy a dirigir exclusivamente al inversor inmobiliario, no al comprador de un inmueble, porque no somos brokers que vendemos inmuebles, ¿no? Entonces, a un inversor inmobiliario hoy le recomiendo que tanto en España como en cualquier lado de Europa y Estados Unidos, los próximos años va a haber una fuerte apreciación inmobiliaria por toda la emisión de dinero que hubo y porque todo el capital de los mercados emergentes, cuando hay crisis, se posiciona en los países desarrollados. Con lo cual, si a eso le sumás que la renta fija, o sea, un bono de cualquier eh, país, no sé, en España un bono rinde 0,20, en Alemania 0,50 negativo, en Estados Unidos debe estar en torno al 1%, o sea, el rendimiento de los bonos de renta fija bajó muchísimo, con lo cual hay muchísimo dinero del mercado financiero que se está volcando en el inmobiliario. Entonces, eso va a generar una apreciación muy fuerte. Eh, si vos te fijás, hay 16 trillones de dólares emitidos, o sea, colocados en bonos a tasas negativas. O sea, esto no creo que Correcto. se haya visto nunca en la historia. En Entonces, la historia, hay una seguro. oportunidad infernal para colocando, inclusive valor de mercado, tengas una apreciación muy fuerte. Ahora, cuidado porque hay que salir, estar muy atentos porque cuando esto vuelva a subir las tasas en todo el mundo, los inmuebles van a bajar, sin dudas. Claro. Entonces, hay que entrar y estar muy alertas, o sea, un periodo no más de 3 o 4 años. Y si a eso le agregas que entras en un mercado del 50% abajo o 40% abajo de lo que estaba pre-COVID, en donde todo se va a apreciar de COVID 30 o 40 arriba, o sea, son esas ventanas de oportunidad que se te dan cada 10, 15, 20 años que te permiten duplicar tu patrimonio, digamos, haciendo una inversión patrimonial que compras un inmueble y te lo quedas 25 o 30 años, te lleva para que nominalmente cueste el doble, porque a nivel real la tasa de apreciación del inmueble sabemos que es cero, dado que es equivalente a la inflación, ¿no? Entonces, claramente España hoy permite lograr retornos de 10-15% neto anual sin apalancamiento los próximos 4 o 5 años. Y en ese sentido los tips son tener muy claro el mercado. Obviamente si no lo conoces necesitas ir de la mano de alguien que lo conozca. Lamentablemente hay pocas compañías que prestan servicios a inversores, servicios profesionales de inversión. La mayoría son brokers que venden inmuebles, pero no se dedican a la gestión de inversión inmobiliaria, y los que se dedican operan, digamos, con los grandes fondos, con lo cual, para individuos que quieran hacer una inversión inteligente y profesional en inmuebles, no hay mucha opción, lamentablemente, digamos. Pero creo que es importante conocer el mercado, ver con qué tipo de activo te encontrás cómodo, eh, y qué grado de incertidumbre querés tener en cuanto a flujos futuros, y al final podés comprar un activo que esté terminado, rentado, que obviamente vas a tener un descuento menor y un retorno menor, a comprar un activo en subasta, reposicionarlo, ponerlo en flujo, para luego tenerlo listo para rentar o vender, que obviamente eso va a dar mucho más margen. Entonces, es muy importante entender el perfil del inversor, sus objetivos, preferencias, expectativas, y con qué incertidumbre está dispuesto a convivir para poder armar un plan de negocios y un programa de inversión a 4 o 5 años acorde al perfil del inversor, ¿no? Eh, Mariano, lo de Tenerife, el hotel en Tenerife, comprado, ¿verdad? Comprado, ya está, reservámelo, te llamo en un ratito, no lo vuelvas a contar, ya tenés un cliente. Muchas gracias, gracias a ambos, un abrazo muy grande. Un placer. Gracias a vosotros. Gracias, Un Damián. abrazo. Gracias, Alfonso. Un placer compartir este Gracias a espacio. ti.